Así que este mes, las dos opciones elegidas en Patreon para videos extendidos fueron historia del enigma naval que ya hemos hecho, o más bien el rompimiento de ello, y también calderas navales, que supongo es un tema bastante apropiado para esta época del año, porque usualmente hace bastante frío afuera, quiero decir, estando en el Reino Unido. Simplemente está muy, muy húmedo. Pero una caldera siempre te mantendrá caliente, incluso si estás en medio del océano, dio del. Ahora, para ser claros, no vamos a hablar sobre los motores de un barco, expansión simple, doble expansión, triple expansión, turbinas, diésel, etcétera, porque ese es un tema completamente diferente para un video completamente diferente, pero vamos a hablar sobre las calderas, la primera parte de la planta de energía del barco. Ahora, ¿cuál es el propósito de la caldera? Podrías preguntar. Bueno, muy simplemente tomas el combustible del barco y le prendes fuego, ya sea que ese combustible sea carbón o petróleo o cualquier otra cosa que puedas estar usando en tiempos más recientes, y de ese fuego obtienes calor, pero ese calor no impulsa el barco directamente, así que tienes que convertir ese calor en algo más, y en lo que se convierte en el período de las calderas navales es vapor. El vapor puede ser enviado a los motores para propulsarlos, y así como los motores se mueven, también lo hace el eje de la hélice, por lo tanto la hélice se mueve y así el barco se mueve, o supongo que en tiempos muy muy tempranos la rueda de paletas, pero no importa. Pero puedes tener todos los motores sofisticados que quieras, pero si el vapor no llega en cantidades suficientes y a una presión lo suficientemente alta, no vas a ir a ninguna parte rápido, y así la historia de las calderas navales podría resumirse brevemente como los esfuerzos de la humanidad para encajar bombas de presión de cantidades cada vez más preocupantes de poder destructivo en el corazón de sus barcos, en un esfuerzo por hacerlos ir más rápido. Y porque al final del día, si te equivocas con tu caldera, eso es básicamente lo que has creado, una gigantesca bomba de tubería impulsada por vapor. Otra cosa que aclarar aquí al principio es qué exactamente es el vapor. En términos de calderas navales y por lo tanto ingeniería marina, de lo que estamos hablando es en realidad lo que llamaríamos vapor sobrecalentado. Ahora podrías pensar que el vapor es algo que ves salir de la parte superior de una tetera. No, esto no es vapor en el sentido de la ingeniería. Eso es una mezcla de vapor verdadero, que es una forma gaseosa incolora de agua, y gotas de vapor de agua en el aire, y esa parte visible de lo que comúnmente se llama vapor es en realidad increíblemente peligrosa para los motores de los barcos, porque a diferencia de un gas, el agua es incompresible. Así que si tienes este tipo visible de vapor, entre comillas, en el pistón de un motor de pistón, entonces cuando el cigüeñal baja va a encontrar agua líquida que es incompresible o casi lo suficiente como para no hacer diferencia, lo que va a causar todo tipo de daños horribles al motor. Para dar un ejemplo más comúnmente entendido, piensa en conducir tu coche a través de una inundación particularmente alta, y si los pistones del motor de tu coche se inundan, eso causa mucho daño a tu coche, a menos que tu coche obviamente se corte, lo que es más probable que haga estos días antes de que el agua entre, porque, lo creas o no, bajo suficiente presión, el metal del motor de tu coche cederá antes que el agua. Y lo mismo ocurre en los motores marinos, y cuando pasas de la triple expansión o doble expansión, o básicamente motores de pistón, a turbinas, es aún peor noticia. Porque, bueno, hay una razón por la que puedes usar la versión más comúnmente pensada de vapor en cosas como limpiadores de vapor y decapantes de pintura de vapor, para deshacerte de todo tipo de cosas maravillosas, incluyendo el óxido, y eso antes de tener en cuenta las cosas que podrían estar en esa agua, varios minerales y tal, y así que si lanzas un chorro de lo que con toda probabilidad es un ácido suave sobre un trabajo de metal de alta velocidad muy sensible, va a comer esa turbina bastante rápido, y de nuevo vas a tener fallos de turbinas, y eso puede ser bastante espectacular. Así que lo que estamos viendo es la capacidad de las calderas para generar lo que se llama vapor sobrecalentado, que como dije es ese gas increíblemente caliente y transparente que sale de, digamos, una tetera si miras muy de cerca en la misma boquilla. Y por eso meter la mano en la columna de vapor, entre comillas, que sale de la boquilla de tu tetera a, digamos, 2 o 3 pies de altura, te hace sentir un poco de calor y humedece ligeramente
tu mano mientras que tu tetera está hirviendo. Si metes la mano justo sobre la boquilla, y por favor no hagas esto, ese camino conduce a que la carne se desprenda del hueso y a un dolor extremo y posiblemente a la muerte, dependiendo de cuán potente sea tu tetera y por supuesto de cuánto tiempo mantengas la mano allí, y eso es solo con una tetera, ni hablar de algo como una caldera naval. Así que con todo eso dicho y hecho, pasemos a las calderas navales en sí. Ahora, la caldera para alimentar un motor a vapor, de hecho, había pasado por una serie de desarrollos tecnológicos antes de llegar a los primeros buques de guerra propulsados por vapor. Las primeras calderas eran literalmente gigantescos tanques metálicos rectangulares o cúbicos llenos de agua en los que se encendía un fuego por debajo. Esto es, por supuesto, increíblemente ineficiente, ya que si consideras el área donde está el fuego, tienes el suelo, tienes la superficie superior, que es la parte inferior de la caldera, y tienes 4 lados por los cuales puede escapar el calor. Además, obviamente, el suelo absorberá algo de calor, por lo que es una forma muy ineficiente de calentar la caldera y solo calienta la parte inferior de la caldera en cualquier momento dado, lo que significa que solo una cantidad limitada de agua dentro de la caldera se está calentando. Esa agua calentada obviamente luego tiene que pasar a través de toda el agua fría, por lo que tarda mucho tiempo en hervir y usa muchísimo combustible y no genera tanto vapor. El tamaño de las calderas necesarias junto con el tamaño de los motores de vapor correspondientes y la cantidad relativamente pequeña de trabajo que se podía hacer como resultado básicamente no tenía utilidad en los barcos, por lo que este tipo de calderas eran prácticamente solo experimentales y ocasionalmente se veían en los usos muy tempranos de los motores de vapor, como en algunas minas. La siguiente etapa fue el desarrollo de la llamada caldera de tubos, y aquí es donde un conducto o efectivamente un tubo se extendía desde el hogar de fuego, que ahora era casi completamente cerrado excepto por una escotilla en la parte delantera donde se agregaría más combustible. La mayoría de las veces sería carbón, y los gases calientes de la combustión del combustible pasarían a través de un tubo cilíndrico o conducto de diámetro bastante grande, que a su vez pasaba a través de un cuerpo de agua que estaba en un tanque. Esto era algo más eficiente y podía hacerse aún más eficiente con la invención de la caldera de doble conducto, donde el conducto se doblaba sobre sí mismo, por lo que la longitud del conducto o tubo era ligeramente más del doble de lo que podría ser en una caldera de conducto único. Al encerrar el fuego y luego pasar el calor a través del cuerpo de agua en lugar de solo en la parte inferior, se aumentó el área superficial total que estaba en contacto con el calor, lo que mejoró la eficiencia de la caldera en un margen considerable. Una revisión adicional de esto fue el uso de metal corrugado en lugar de metal en placa al hacer el conducto, lo que por supuesto aumentó el área de superficie en contacto con el agua. Pero mientras esto ofrecía cierto aumento de potencia y era bueno para algunas de las primeras locomotoras de vapor, todavía estaba lejos de ser lo suficientemente eficiente en términos de uso de combustible o generación de energía para ser de algún uso particular a bordo de un buque de guerra. Sin embargo, a medida que avanzaba esta tecnología, la potencia de salida y la eficiencia del combustible alcanzaron un punto en el que podía ser útil en algunos barcos de vapor comerciales, por lo que fue este tipo de caldera el que vería el primer servicio a bordo de embarcaciones de vapor oceánicas y fluviales. El siguiente paso intermedio en el desarrollo fue donde los buques de guerra comenzaron a usar calderas por primera vez, y esta fue la caldera multifluido. Ahora, los conductos todavía eran bastante grandes y en la mayoría de los casos eran rectangulares, pero con múltiples conductos que pasaban por el mismo tanque de agua. Por supuesto, había una cantidad mucho mayor de superficie en contacto con el agua de los múltiples conductos, y la cantidad de agua en el tanque en cualquier momento dado era menor, lo que significaba que era más fácil y rápido hervir esa agua y por lo tanto crear vapor. Sin embargo, su eficiencia era tal que las calderas y los motores que las acompañaban necesitaban ser bastante altos. Y esto era una preocupación para la Armada, porque reconocieron que, como dijimos antes, habían invitado efectivamente a bombas de presión impulsadas por vapor a sus barcos, que estaban alimentados por fuego. Ninguna de estas cosas era particularmente atractiva a bordo de barcos de guerra de madera que fueron
por supuesto, los primeros receptores del motor de vapor y sus calderas asociadas, y respondieron particularmente mal a tener agujeros hechos por proyectiles de metal de alta velocidad, como por ejemplo fuego de cañón, y por lo tanto, la Armada estaba bastante interesada en que estas calderas y los motores se mantuvieran por debajo de la línea de flotación donde fuera posible, porque en ese momento era increíblemente probable que las balas de cañón atravesaran el costado de un barco por debajo de la línea de flotación. Y así las calderas estarían seguras, al menos hasta que el barco comenzara a inundarse, y el agua entrara y hubiera una enorme explosión de vapor. Pero en ese punto las cosas probablemente ya estaban bastante mal de todos modos, y de hecho, incluso si una bola de cañón que atravesara una caldera no provocara algún tipo de explosión o propagara fuego por todas partes, al menos liberaría un montón de vapor de agua muy, muy caliente. El vapor inundaría los compartimentos del motor del barco y otras partes del barco, lo que solía hacer cosas desagradables a la tripulación del barco, así como causar la pérdida de toda la energía y, por supuesto, con tu equipo de ingeniería recién escaldado, no habría mucho que pudieran hacer para detener la propagación de incendios desde la caldera a través del resto del barco. Y así el siguiente avance fue muy bien recibido por la almirantía y este fue la invención de la caldera de tubos de fuego. En esta caldera los conductos rectangulares más grandes fueron reemplazados por tubos cilíndricos más pequeños. Estos podían estar más juntos, asegurando así una mayor eficiencia en la transferencia de calor porque había más de ellos y por lo tanto más superficie de aire en contacto con el agua, y también gracias a su falta de esquinas mucho menos susceptibles a ser degradados en puntos con el tiempo por el gas sobrecalentado que se bombeaba a través de ellos. También eran significativamente más fuertes gracias a su forma cilíndrica, lo que significaba que podías hacerlos funcionar a presiones más altas. La naturaleza más compacta de este tipo de calderas significaba que se podía reducir la altura de la caldera y así se podían aliviar en cierta medida las esferas de la almirantía, y así este tipo de caldera de caja se vio en un buen número de acorazados en muchas naciones durante los 1850 y los 1860. Se le llamaba así porque, como puedes ver, la forma ovalada de la caldera era una simple forma de caja con el horno debajo enviando sus gases a través de los tubos y luego hacia arriba a través del escape hasta las chimeneas. Una característica particular de este tipo de caldera eran dos conjuntos de válvulas de seguridad. Un conjunto era bastante obvio. En caso de que el vapor alcanzara una presión demasiado alta, las válvulas de seguridad se abrirían y liberarían el vapor antes de que la caldera explotara. Pero había otro conjunto de válvulas de seguridad que se abrían hacia el interior de la caldera, y éstas estaban en su lugar porque con este tipo de caldera, una vez que los fuegos se apagaban y la caldera dejaba de usarse, el vapor que quedaba en la caldera, particularmente en los tubos, comenzaría a condensarse de nuevo en agua, y al ocupar mucho menos volumen, esto crearía un vacío sobre el área de superficie de la caldera naval promedio. Esto podría crear suficiente presión de vacío para que la atmósfera realmente aplaste los lados de la caldera, y por lo tanto estas válvulas de seguridad fueron diseñadas para dejar entrar aire a la caldera en caso de que la presión caiga demasiado baja, pero a medida que los barcos se hicieron más grandes a finales de los 1850 y hasta los 1860 y las velocidades objetivos se hicieron más altas, los motores necesitaban aún más vapor y a presiones aún más altas para impulsarse lo suficientemente rápido y con suficiente potencia para empujar estos nuevos barcos a través del agua. Esto significaba que la caldera de caja ya no era adecuada, ya que el agua contenida en el tanque de caja ahora estaba generando vapor a una presión suficientemente alta que la caja fallaría antes de que se alcanzara la presión de vapor necesaria, y por lo tanto las calderas pasaron a un tipo cilíndrico ya que el cilindro era mucho más fuerte. Obviamente, esto ya se había encontrado con los propios tubos de fuego, pero ahora el tanque de agua que estaba generando el vapor también era cilíndrico. Esto permitió que la presión del vapor aumentara de unas 25 libras por pulgada cuadrada en los 1850 a unas 45 libras por pulgada cuadrada para finales de los 1860. Se realizaron mejoras adicionales en los años 70 del siglo XVIII. Esto consistió en hacer pasar los gases de escape de los incendios a través del agua en la caldera 3 veces, una vez en la parte inferior de la caldera hasta la llamada cámara de combustión. A lo largo de este camino, haría un grado de precalentamiento al agua en la caldera.
La cámara de combustión era donde tendría lugar la combustión final del combustible, a diferencia de la caja de fuego, y donde realmente comenzaría la temperatura. Luego, los gases de combustión pasarían a través de los diversos tubos, como en una caldera de tubos de fuego regular. El agua que había sido precalentada estaba así más cerca del punto de ebullición y por lo tanto se necesitaba menos energía para llevarla a ebullición y así convertirla en vapor. Los gases de combustión pasarían entonces por una última gran chimenea en la parte superior de la caldera, que precalentaría aún más el agua que se mantenía en tanques de silla a ambos lados de la caldera, además de proporcionar una superficie muy caliente en la parte superior de la caldera, que por supuesto es donde salía el vapor, y esto ayudaría a sobrecalentar el vapor. La corrugación también hizo una reaparición ahora en los tubos de fuego cilíndricos, lo que aumentó la resistencia de los tubos de fuego, así como mejoró la superficie en contacto con el agua una vez más. Con estos refinamientos y avances, la presión de la caldera había aumentado una vez más, con algunas calderas utilizadas en los 1880 y principios de los 1890 a bordo de pequeñas embarcaciones como lanchas torpederas que necesitaban moverse muy rápido, alcanzando entre 120 y 180 libras por pulgada cuadrada de presión. Sin embargo, esto se acercaba a los límites de lo que se podía hacer simplemente prendiendo fuego a un montón de materiales combustibles y dirigiendo ese escape a través de varias tuberías. En tierra, este problema se podía resolver permitiendo que el vapor escapara a través de la chimenea, como si fueras una locomotora. Habrá torres de agua a lo largo de la ruta una vez que te quedes sin agua porque la has servido toda, y para una fábrica o similar siempre puedes hacer o estás conectado a un suministro de agua. Sin embargo, en el mar, irónicamente, no te encuentras en esta posición. Eso no quiere decir que no estés rodeado de agua, definitivamente lo estás. Sin embargo, el agua de mar contiene todo tipo de minerales maravillosos y tomar constantemente agua de mar resultaría en grandes cantidades de incrustaciones y bloqueos que se formarían dentro de la caldera, lo que llevaría rápidamente a la pérdida de eficiencia y luego potencialmente también a problemas como explosiones nuevamente. El agua dulce generalmente tiene menos contaminantes minerales que el agua de mar, pero aún no es realmente adecuada para el uso a largo plazo en motores de vapor. Sin embargo, en tierra, filtrar y purificar agua es algo relativamente fácil de hacer, mientras que en el mar, establecer una planta de filtración y destilación de agua a bordo de un buque de guerra utiliza un espacio precioso que realmente no tienes. Además, en las primeras etapas del uso de calderas de vapor, tener una planta de filtración y destilación también era algo que no tenías. En cualquier caso, en una forma que pudieras encajar en un barco, y por lo tanto un barco de vapor salía con una cierta cantidad de agua de caldera que con suerte estaba relativamente limpia. Ahora, es posible que tengas que rellenar eso con agua de mar, pero idealmente querías mantener la mayor cantidad de agua pura posible, y aquí es donde entra el condensador de superficie. El condensador de superficie no era estrictamente parte de la caldera, pero necesita mencionarse para explicar parte del problema al que se enfrentaban. Esto toma el vapor al final de su ciclo, después de que ha alimentado los motores, y lo condensa de vapor a agua, que luego puede ser alimentada de nuevo a los tanques del barco, donde puede ser hervida de nuevo y la energía transferida de nuevo. Usando la misma agua mayormente pura, obviamente se va a perder algo de agua, y con el tiempo el agua de la caldera podría contaminarse con las necesarias inyecciones de agua de mar para rellenarla, pero esto extendió la vida útil de las calderas considerablemente, y también significó que más tarde se podrían instalar pequeñas plantas de destilación a bordo de los barcos para intentar evitar tener que usar agua de mar en absoluto, excepto en emergencias. Ahora, la razón por la que esto es directamente relevante para el desarrollo de las calderas navales es que sin el vapor agotándose fuera del sistema, no había ninguna fuerza adicional que pudiera ser aprovechada más allá de la convección natural de los gases de escape para succionar aire hacia los hornos. ¿Ya? Como es obvio, si succionas aire hacia los hornos, eso significa que más oxígeno está fluyendo a través del combustible por cualquier cantidad de tiempo, lo que aumenta la tasa de combustión, lo que aumenta la temperatura, y más temperatura significa más vapor, lo que significa más presión, lo que significa que puedes ir más rápido. La solución a esto, introducida alrededor de 1880, fue el tiro forzado o inducido,
Los dos son de un concepto similar pero diferentes en ejecución. Con el tiro inducido, a medida que los gases suben por la chimenea, hay un ventilador instalado en la chimenea para expulsar los gases. Como es obvio, el ventilador imparte energía adicional a los gases, lo que crea un vacío debajo de la chimenea que succiona más aire desde el área de la cámara de combustión y la caja de fuego, lo que a su vez succiona aire con más avidez desde la sala de máquinas, y así, con el mayor flujo de aire, obtienes una mayor combustión, como se describió anteriormente, mientras que con el tiro forzado esto se hace efectivamente en el otro extremo, en esta área del barco alrededor de la caldera, potencialmente hasta toda la sala de calderas se hace hermética y luego se utilizan nuevamente ventiladores para bombear aire a esto, volumen que resulta en una presión positiva. Dado que este volumen es hermético, el único lugar al que puede ir esta presión positiva para igualarse con la presión del aire exterior es a través de la caja de fuego y a través de la caldera y hacia arriba a través de la chimenea, lo que nuevamente aumenta el flujo de aire y por lo tanto aumenta tu presión. Esto representó prácticamente el epítome del diseño de la caldera de tubos de fuego, con la llamada caldera escocesa siendo un tipo relativamente popular que se utilizó y refinó a lo largo de las últimas 3 décadas del siglo XIX. Además de haber alcanzado ahora un límite en la presión que se podía lograr con la caldera de tubos de fuego, había una serie de otros problemas en curso con este tipo de diseño. Debido a que había una cantidad relativamente grande de agua en relación con el volumen de los tubos de fuego, llevaba bastante tiempo aumentar la presión del vapor, lo que significaba que los barcos podían tardar bastante en alcanzar cualquier tipo de velocidad útil. Por la misma razón, el gran volumen de agua en la caldera hacía muy difícil responder rápidamente a la necesidad de cambiar la presión general, así que en, digamos, una batalla donde podrías querer acelerar y desacelerar, eventualmente podrías alcanzar tu máxima velocidad, pero para desacelerar no podrías simplemente amortiguar ligeramente los fuegos, tendrías que liberar una gran cantidad de presión de vapor, en cuyo punto irías más lento, pero te llevaría mucho más tiempo recuperarte, lo que podría hacerte tácticamente vulnerable. Por lo tanto, cuando el siglo pasó del 19º al 20º, el siguiente avance en la tecnología de las calderas comenzó a implementarse en los buques de guerra. Esta era la caldera de tubos de agua, como con la mayoría de los otros tipos de calderas, había estado en uso en tierra durante cantidades considerables de tiempo, en varias formas antes de que llegara a los buques de guerra, ya que generalmente las necesidades de los buques de guerra eran muy específicas, por lo que fuera de algunas circunstancias, generalmente adoptaban la tecnología de las calderas un poco más tarde que sus contrapartes terrestres. En una caldera de tubos de agua. La gran mayoría de la caldera ahora está ocupada con los gases de combustión calientes del horno, y los tubos ahora están realmente transportando agua a través de este ambiente increíblemente caliente, convirtiendo el agua en vapor. Como los tubos individuales son considerablemente más pequeños que el volumen total de la caldera en su conjunto, pueden operarse a presiones significativamente más altas. Sin embargo, mientras que los tubos en una caldera de tubos de fuego son vulnerables a la acumulación de cosas como hollín de los gases de escape, los tubos en una caldera de tubos de agua son mucho más vulnerables a la acumulación de depósitos minerales y calcificación, entre otras cosas, del agua que se convierte rápidamente en vapor. Y mientras que la mayoría de las calderas de tubos de fuego podrían limpiarse relativamente fácilmente abriendo una escotilla en la parte delantera cuando los fuegos estaban apagados, y efectivamente haciendo una limpieza de chimenea horizontal, entrar en un sistema de caldera de tubos de agua es mucho más complicado, y deshacerse de la calcificación y otras acumulaciones de minerales como resultado del agua operando a través es un trabajo considerablemente más difícil, como entenderá cualquiera que haya tenido que limpiar un tubo en un área de agua dura o haya perdido una tetera debido a la cal.
Como hay un volumen mucho menor de agua que se calienta para una caldera dada, significa que el vapor se produce mucho más rápido y la caldera puede responder mucho más rápido a los cambios en la demanda, lo que significa que los barcos pueden ponerse en marcha más rápido y también pueden desacelerar y acelerar más rápido, ya que es mucho más fácil controlar la temperatura relativa de los tubos de agua. Y aunque operar una caldera de tubos de agua con agua impura puede hacer la vida muy difícil, te permite operar la caldera con combustibles impuros mucho más fácilmente, ya que con un gran volumen de combustión los depósitos de ceniza y similares tienden a acumularse en áreas que son mucho más fáciles de limpiar, tienen menos efecto en los tubos de agua y como resultado del mayor volumen también tardan mucho más en afectar cualquier operación de la caldera. Sin embargo, son considerablemente más caros. No obstante, las calderas de tubos de agua eran definitivamente el camino a seguir y inicialmente operaban como puedes ver aquí con un tambor de agua en la base de la caldera que luego alimentaría agua a través de los tubos hasta una cámara de vapor de trabajo con un accesorio de sobrecalentador a un lado. Todo esto estaba bien y era bueno, excepto que con la introducción de los motores de turbina, la necesidad de cada vez más vapor y presiones cada vez más altas crecía más y más, y por lo tanto el desarrollo de la caldera de tres tambores avanzaba a buen ritmo. Esto tomó diversas formas en diversas marinas, con varios fabricantes teniendo sus propias interpretaciones particulares de ello, pero como puedes ver en este diagrama, todos seguían generalmente el mismo diseño y esto tenía dos tambores de agua de alimentación, uno a cada lado en la base, y estos conducirían tuberías hacia una sola cámara en la parte superior. Esto, por supuesto, aumentó la cantidad de vapor que se podía generar en una caldera dada sin aumentar la huella. A pesar de todo, la eficiencia general de este diseño quizás no sea tan grande como algunos otros diseños. Pero otros diseños de agua a caldera que son más eficientes ocupan significativamente más espacio. Y como dijimos, el espacio es muy valioso a bordo de un barco. Fue en parte el desarrollo de estas calderas, que permitió que la velocidad de los barcos aumentara considerablemente usando los acorazados como ejemplo. Con las antiguas calderas de tubos de fuego, generalmente se podía esperar que los barcos alcanzaran de 14 a 16 nudos con las nuevas calderas de tubos de agua. La velocidad promedio de un barco capital subió a alrededor de 18 nudos y una vez que introduces las turbinas en la ecuación. Para aprovechar más del vapor sobrecalentado que se estaba generando, la velocidad promedio del acorazado aumentó aún más a 21 nudos, con algunos de ellos capaces de alcanzar velocidades ligeramente superiores. Hasta 23 nudos. La tecnología de calderas navales luego se estancó un poco durante los 1900-1910 y en algunos casos entrando en los 1920, ya que los refinamientos a este tipo de diseño de caldera eran una especie de ajustes con un diseño establecido y el principal cambio en términos de potencia generada vino de la introducción de combustible de petróleo en lugar de carbón. Esto se debe a que una cantidad determinada de petróleo puede generar más energía que una cantidad determinada de carbón, ya que es una sustancia más volátil, y esta tasa de combustión se puede aumentar no solo mediante el uso de tiro forzado o inducido, sino también rociándolo, lo que crea una neblina aerosolizada de combustible, que obviamente tiene una superficie de contacto mucho mayor con el aire, lo que acelera la velocidad de la combustión. Y así, utilizando estos avances, fue posible comenzar a empujar a los barcos de capital hasta 25 nudos o incluso más si estás dispuesto a agregar muchas calderas y motores extra, lo que permite cosas como la clase Queen Elizabeth y los varios cruceros de batalla de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, como se indicó anteriormente, los tubos en una caldera de tubos de agua en este punto eran ligeramente más grandes de lo que estrictamente podrían ser, en parte como resultado de problemas con el agua de alimentación y en parte como resultado de problemas tecnológicos, era posible aumentar la presión y por lo tanto la potencia de las calderas utilizando tubos más pequeños, pero esto conllevaba varios riesgos. Obviamente, el agua de alimentación deficiente podría bloquear un tubo pequeño mucho más rápido de lo que podría bloquear un tubo más grande. Los tubos en sí serían más vulnerables a daños por el calor, ya que habría sustancialmente menos agua en ellos, lo que significaba que los tubos en sí se calentarían mucho más.
Esto fue, por supuesto, brillante para generar vapor, pero como la mayoría de ustedes sabrán, una vez que comienzas a calentar metal a una temperatura significativamente alta, comienza a exhibir propiedades bastante indeseables como la ductilidad, y lo último que quieres es un tubo dúctil que esté lleno de vapor a alta presión. No obstante, el cambio estaba llegando y durante los últimos 1910 y 1920 y hasta los 1930, las llamadas calderas de tubo pequeño comenzaron a usarse cada vez más. Una de las mayores atracciones de la caldera de tubo pequeño para las marinas de la época era que permitía generar considerablemente más potencia mientras utilizaba cantidades significativamente menores del volumen total del barco. Y con menos calderas se utilizaba menos peso, lo que significaba que el peso podía desviarse a otros propósitos en los barcos que estaban siendo reacondicionados, lo cual durante los años 1920 y 1930, con muchos barcos de la era de la Primera Guerra Mundial alrededor, era una característica muy importante. Esto podría permitir una serie de cosas. Podrías mantener la misma cantidad de potencia usando significativamente menos calderas y así mantener la misma velocidad, pero desviar ese peso extra ahorrado en otras cosas, haciendo que tu barco esté más armado, más blindado, etc., como con el His Majesty's Ship Warspite. Entonces, por ejemplo, cuando fue lanzada, utilizó 24 calderas para generar 75.000 caballos de fuerza de eje, mientras que después de su reacondicionamiento generó casi la misma cantidad de caballos de fuerza de eje con un total de 6 calderas. Esto permitió la instalación de todo tipo de nuevo equipo y la instalación de cantidades significativas de armadura adicional en sus cubiertas. Casi en el otro extremo estaba la clase Congo, que al ser lanzada utilizó 36 calderas para generar 64.000 caballos de fuerza de eje para una velocidad máxima de entre 27 y 28 nudos. Durante sus remodelaciones se instalaron ligeramente más calderas, un total de 11 calderas, pero estas generaban una asombrosa cantidad de 136.000 caballos de fuerza, justo menos de un tercio de las calderas, pero generando el doble de potencia. Como todavía se estaban utilizando menos calderas, esto permitió que la velocidad aumentara sustancialmente hasta casi 31 nudos, al mismo tiempo que permitía mejorar la armadura de la cubierta, así como varias otras mejoras en las partes superiores del barco. Del mismo modo, los italianos lograron llevar la clase Conte di Cavour, incluyendo el Giulio Cesare, desde 21.5 nudos, usando 24 calderas a 31.000 caballos de fuerza, hasta 27 nudos, usando solo 8 calderas generando 75.000 caballos de fuerza, aunque tuvieron que abandonar una torreta de cañón principal para hacerlo. Aunque nunca se hizo por razones obvias, la remodelación planeada para el His Majesty's Ship Hood también habría reemplazado sus 24 calderas de estilo antiguo, generando 144.000 caballos de fuerza con unidades mucho más modernas, las cuales ocuparían significativamente menos espacio mientras aún generaban un poco más de caballos de fuerza, lo que la mantendría a su velocidad de diseño de alrededor de 32 nudos, al tiempo que permitiría mejoras significativas en su protección, así como obviamente radar y nuevos sistemas de control de fuego. Como hemos discutido en un dique seco comparando la planta de energía de Megami y los Hoods, que tenían una potencia comparable a pesar de que la de Megami era significativamente más pequeña, ilustrando así las ventajas de las calderas más modernas, un reemplazo directo de las calderas antiguas por nuevas habría resultado en barcos que irían ridículamente rápido, de hecho probablemente demasiado rápido para sus diseños de casco. Y fue esta proliferación de calderas de tubo pequeño la principal cambio entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estamos casi al final de esta historia muy abreviada de las calderas navales, ya que las turbinas de gas, los motores diésel y la energía nuclear predominarían de manera bastante significativa después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la era moderna. Sin embargo, había un último avance que hacer en el campo de la tecnología de calderas navales. Ahora tenías la caldera de tubo pequeño, pero en teoría era posible llevarlas a presiones aún más altas. El problema con esto era que necesitabas tener un control muy preciso sobre las propias calderas.
así como tenerlas construidas con tolerancias de fabricación extremadamente precisas, ya que si no lo hacías terminarías con calderas rotas y un barco roto. Hubo dos marinas que realmente tomaron la delantera en este campo de calderas de tubos de agua pequeños de alta presión, y esas fueron la Kriegsmarine alemana y la Marina de los Estados Unidos. La ventaja, por supuesto, era que en comparación con incluso las calderas de tubos de agua pequeños normales, podrías obtener una potencia de salida significativamente mayor, lo que a su vez llevó a espacios de maquinaria aún más pequeños o mayor velocidad para el mismo espacio de maquinaria. En este empeño, la Marina de los Estados Unidos tuvo algo más de éxito a largo plazo que los alemanes, aunque la Kriegsmarine inicialmente tomó la delantera en el despliegue de maquinaria de alta presión, tendía a ser de muy alto mantenimiento y muy complicado de mantener en funcionamiento. Sin una tripulación muy experimentada y bien entrenada que supiera exactamente cuáles eran todas las peculiaridades de esa planta de energía en particular, un barco podría descomponerse de manera bastante espectacular bastante rápido, como de hecho lo hizo el príncipe Eugen una vez que fue tomado temporalmente al servicio de la Marina de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que los intentos iniciales americanos tuvieron sustancialmente menos éxito que los primeros intentos alemanes, tomaron esto como una motivación para hacerlo bien, y así, para cuando la Segunda Guerra Mundial entró en pleno apogeo, muchos barcos americanos poseían calderas de tubos de agua de alta presión muy eficientes y muy fiables que les permitían operar, como dijimos, con una potencia de salida significativamente mayor para una determinada superficie de espacio de maquinaria. Parcialmente a través de sus propios desarrollos y parcialmente en algunos casos adoptando tecnología americana, otras marinas de guerra se pondrían al día tarde o temprano, pero con otras marinas de guerra operando generalmente a 400 a 500 libras por pulgada cuadrada. El hecho de que las plantas de energía de la Marina de los Estados Unidos pudieran operar de manera fiable a 600 libras por pulgada cuadrada les proporcionó una serie de ventajas que solo se harían realidad en el resto de las marinas de guerra del mundo a finales de los años 40. Y así llegamos al final de este muy resumido vistazo de aproximadamente media hora a la historia de las calderas navales. Por supuesto, como con el desarrollo de la armadura naval, hay una cantidad fantásticamente mayor de detalles sobre este tema, pero pensé que probablemente esto es lo más compacto que podría hacerlo, cubriendo los principales puntos destacados del desarrollo de la tecnología de calderas navales, sin entrar en detalles extremadamente finos en términos de ingeniería marina. Pero si te gustaría aprender sobre esto con mucho más detalle, entonces puedo sugerir dos libros. Uno es Una breve historia de la ingeniería naval y marina de Edgar C. Smith. Este fue publicado en 1938, por lo que no cubre los últimos avances en maquinaria de alta presión que ocurrieron en la preparación y durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí proporciona un fondo bastante sustancial en la historia y desarrollo de la tecnología de calderas navales hasta ese punto, y el otro es el algo imaginativamente titulado Calderas Navales de Robert F. Latham, quien publicó eso para el Departamento de Ingeniería Marina de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1956, y por lo tanto eso sí cubre ese periodo final. Ambos están disponibles en la mayoría de las buenas librerías en línea, y espero que eso te dé un poco más de comprensión sobre el material que tuve que reducir para este video. Eso es todo para este video, gracias por verlo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.